al interior de mi propio grupo parlamentario. Empezaron a decir que yo era protagónico, iba a ser la comparecencia de García Luna, que era muy importante, pero que las maneras que utilizaba. Entonces yo me comprometí a no intervenir. Acordamos varias cosas, que una vez que ingresara al pleno, iba a ingresar por el pasillo central, se le hostilizara, y que una vez que interviniera no se le iba a permitir hablar libremente, que se le iba a estar cuestionando. Yo estaba en la mesa directiva, me toca estar arriba. Luego un grupo quiso hostilizar a García Luna y a Laura Itzel, fue de las que aventaron, la tiró un diputado del PAN. Yo cuando vi eso estuve a punto de bajarme por la agresión, pero dije no, me comprometí a no moverme, iban a decir que no, entonces ahí me quedé. Luego García Luna llegó a saludar a todo el mundo y yo lo que hice fue darle la espalda y luego se me fue hacia acá y le volví a dar la espalda, no dije yo, nada que ver, y ya, me empezó a hablar, 10 minutos era, 3 minutos, 5 minutos, 8 minutos y nadie decía nada, pero nada, no había ni una sola interrupción, no la hubo de hecho, y yo estaba que hervía porque dije, bueno, quedamos en algo y hay una crítica a mi participación y no está haciéndose nada, y era un tipo, pues, un símbolo de la corrupción y de la descomposición del gobierno de facto de Calderón. Entonces empecé a pensar rápidamente ahí sobre la marcha, ¿qué hacía? Terminó de hablar, me bajé, fui hacia la parte central donde estaba él hablando y le grité, eres un asesino. Los invito a que juntos, con una visión de Estado, continuemos en la transformación del modelo de seguridad pública que esta gran nación merece. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Honorable Asamblea. Que en esta Cámara se respetará el debate parlamentario, pero no habrá jamás injurias ni agresiones directas contra ninguna persona. Tome asiento, diputado, con mucho gusto. Y les pedimos a todos los compañeros y compañeras, diputadas y diputados, mantengamos la calma. Sí, diputado, dígame. El artículo 107 dice: no podrá llamarse al orden al orador que critique o censure a funcionarios públicos por faltas o errores cometidos en el desempeño de sus atribuciones, pero en caso de injurias o calumnias, el interesado podrá reclamarlas en la misma sesión. El secretario de Gobierno de facto tiene oportunidad en la sesión desmentir que es un asesino, que sostengo con toda responsabilidad, y remito al diccionario de la Real Academia Española para ver lo que es un asesino, lo cual sostengo que es. Le pido a usted, diputado, y a todos los diputados y diputadas, mantengamos la tranquilidad para desahogar esta comparecencia que está perfectamente acordada por todos los grupos parlamentarios. Señor presidente, le ruego, en consecuencia, llame usted al orden a todos los diputados y específicamente al diputado que hizo una expresión en la más alta y dignidad de esta asamblea, porque la expresión que tuvo el señor es una cobardía. Ningún diputado puede ser reconvenido por sus expresiones y mucho menos en este pleno. Puedo subir a tribuna a sostener que García Luna es un asesino y se lo estoy diciendo en su cara si es que no hay ningún acto de cobardía. Se lo sostengo con elementos, con pruebas y con argumentos y se lo estoy diciendo de frente. No hay ningún acto de cobardía. Le pido que mantengamos la calma y si usted tiene todos esos elementos, señor diputado, yo creo que no es el lugar de manifestarlos, sino a través de los ministerios públicos para poder hacer las denuncias correspondientes. Entonces, mantengamos la tranquilidad para poder desahogar nuestra sesión. Diputado presidente, solo quiero sostener que no iré a la Procuraduría General de la República porque ahí puso un empleado suyo, García Luna, a Chávez, que lamentablemente el Senado va a ratificar. Así es que la impunidad va a seguir en este país y ningún sentido tiene que vaya a meter la denuncia penal por la que está protegido por sus cómplices, incluido quien usurpa la presidencia de la República. Por lo tanto, considero su sugerencia, no lo considero una reconvención y sostengo que García Luna es un asesino. Qué fácil es lanzar en amenaza o en ofensa lo que no se puede sostener con argumentos ni con pruebas. Qué ligero es acusar a alguien de asesino
al mismo tiempo que se reclama el fuero como patente de impunidad y de inviolabilidad. Los diputados del PAN rechazamos tajantemente esa conducta. Sí, diputado, dígame, ¿para qué objeto desea hacer uso de la palabra? Por alusiones. La diputada del PAN que acaba de hacer uso de la palabra hizo una amplia alusión a mi persona y pido intervenir para aclarar en base al artículo 96 y además está violentando el artículo 107 del reglamento para el gobierno interior. Me parece, escuchen, yo los he escuchado, no se desesperen. Yo creo que frente a los ataques que está haciendo la diputada, tengo derecho a fijar mi posición, y ya que García Luna no ha dicho absolutamente nada sobre la acusación que le hice, y es quien debería defenderse, no mandar a la claqué a defenderlo, es que exijo el uso de la palabra para responder a esta intervención. Diputado, con todo respeto, pero la diputada en ningún momento señaló ni su nombre ni hizo referencia a usted. Por lo tanto, diputado, vamos a ajustarnos a los términos del documento que fue aprobado por esta honorable asamblea. Dígame, diputado. Diputado presidente, el único que en este pleno ha llamado asesino a García Luna soy un servidor y lo he sostenido. La diputada dijo claramente que me escudo en el fuero y que sin pruebas digo que es asesino. Voy a presentar a la tribuna una sola de esas pruebas, aunque quiero dejar muy en claro también que Al Capone acabó en la cárcel por evasión de impuestos y no por los muchos crímenes que desarrolló. No he acusado a García Luna de tonto, lo he acusado de asesino. Esto quiero, por lo tanto, insisto, hubo una alusión, es una alusión clara, es un acto incorrecto que se aluda a alguien que ha hecho una crítica a un funcionario, el funcionario no ha respondido y el artículo 107 del reglamento está siendo violentado por la diputada. Lo hemos escuchado con toda libertad, señor diputado, pero tenemos que ajustarnos al esquema que fue aprobado por esta honorable asamblea. Señor presidente, solamente para comentarle para estas y otros momentos que la alusión es diferente a la mención. La mención es decir claramente el nombre de un compañero. La alusión es hacer referencia a hechos que relacionan a un compañero con un comentario. Solamente para rectificarles hechos. En base a la precisión que ha hecho mi compañero de bancada, el diputado Oscar González, vuelvo a pedir, con fundamento en el artículo 96, por alusiones personales, el uso de la tribuna, como me corresponde, hasta por 5 minutos. Le vuelvo a repetir, señor diputado, que estamos dentro de un mandato normativo y bajo reglas establecidas por esta asamblea, por la cual nos vamos a conducir. Solo quiero que quede constancia que Acción Nacional quiere debate y me alude permanentemente escudándose en ese acuerdo sabiendo que no puedo hacer uso de la palabra. Eso sí que es una actitud cobarde y no la acusación que yo mantengo con toda firmeza sobre García Luna. Quiero que quede constancia en el acta de esta situación. Se concede el uso de la palabra al diputado Gerardo Fernández Noroña. Compañeros diputados, compañeras diputadas, celebro que se haya dejado atrás el formato que violentaba derechos de los diputados y las diputadas, porque de manera incorrecta se estaba haciendo uso de la tribuna por diputados de Acción Nacional que les incomoda que se les generalice, pero que tienen que reconocer que han estado haciendo el triste papel de venir a defender a quien se debe defender solo, cada uno de los secretarios que aquí están para dar cuenta de su responsabilidad pública de cara a la nación y que su jefe, quien usurpa la presidencia de la República, ni siquiera puede venir a dar la cara y hacer uso de la tribuna. Quiero plantear
que el artículo 107 dice: no podrá llamarse al orden al orador que critique o censure a funcionarios públicos por faltas o errores cometidos en el desempeño de sus atribuciones, pero en caso de injurias o calumnias, el interesado podrá reclamarlas en la misma sesión cuando el orador haya terminado su discurso o en otra que celebre en el día inmediato. Y luego prosigue: no ha escuchado esta soberanía un solo reclamo de García Luna a mi persona, donde diga que he mentido, uno solo. Y el que calla otorga, el que calla otorga. Yo no tengo que probar que es un asesino, pues él lo ha reconocido con su silencio. Pero además, por si esto no fuera suficiente, pondré un solo caso. En Sinaloa, en un retén, fueron asesinados Griselda Galaviz Barraza, de 25 años, Alicia Esparza Parra, de 17, los niños Joniel, Griselda y Juan Esparza Galaviz, de 7, 4 y 2 años de edad. ¿Qué le van a decir esas familias? ¿Que fue un error? ¿Que fue un daño colateral? ¿Que qué pena les da? Fueron asesinados por las fuerzas militares que en los hechos están bajo la conducción y la responsabilidad de García Luna, que ha ganado en la visión de este gobierno usurpador la represión, la militarización y la violación a derechos y garantías constitucionales. De eso estamos hablando, de esos hechos graves que han enlutado a familias mexicanas, donde estoy poniendo un solo ejemplo. Aquí está el cuadro de asesinatos, de muertos, por miles, porque antes se les llamaba comunistas y luego terroristas y ahora narcotraficantes. ¿Quién dice que ellos están combatiendo al AMPA si son el crimen desorganizado? ¿Quién dice que ellos están actuando con apego a derecho cuando vivimos una simulación de república, donde no hay división de poderes, donde no hay respeto al Estado de Derecho, donde la Suprema Corte de Justicia, sesión tras sesión, sentencia tras sentencia, justifica el atraco, el robo, el asesinato, la impunidad? Podríamos hacer una larga lista de agravios de la población del país en esta materia, muy, muy larga, pero además sostengo que no solo es asesino, sino corrupto. Yo le pregunto, García Luna, ¿cómo construye una casa de 20 millones de pesos cuando su sueldo no da para eso? Si su casa actual vale 7,5 millones de pesos y decía todavía el año pasado que debía casi 7 millones de pesos, ¿de dónde sale ese dinero? ¿De los decomisos? ¿De dónde? ¿Del crimen organizado? ¿Del crimen desorganizado que encabeza? ¿De dónde sale todo esto? Y quiero aquí hacer un público reconocimiento a una mujer valientísima, que ha hecho un trabajo excepcional de investigación y que ha sido acosada por este funcionario del gobierno usurpador, Anabel Hernández. Ahí está el libro de los cómplices del presidente, ahí están sus denuncias sólidas, su trabajo profesional, su seguimiento con toda firmeza y valentía, a pesar de la impunidad, a pesar del acoso, a pesar del atropello, a pesar de que se viven tiempos canallas. Y son tan canallas los tiempos que se viven, que cuando alguien critica, pone el dedo en la llaga, denuncia, desnuda lo que este gobierno usurpador realiza, se le vitupera, se le tergiversa, se le hacen campañas de estigmación permanente, se le acosa, se le acusa. Pero ninguna de esas cosas va a detener nuestra determinación de hablar con verdad, de hablar con honestidad, de hablar con firmeza y de representar con dignidad al pueblo de Iztapalapa y al pueblo de México, que mucho les agradezco me hayan honrado con sus votos para estar en esta tribuna. Lo digo de frente y lo digo con claridad: este gobierno debe renunciar por incapaz, por corrupto, por asesino, por violador, por irresponsable, por desvergonzado. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias, diputado.